La regla de las 24 horas. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Olímpicas Podcast. Mi nombre es Manolo Guevara y soy entrenador mental y entrenador de alto desempeño. Y hoy quiero platicarles de lo que es la regla de las 24 horas. No sé si la habían escuchado, pero la verdad es que es algo que me gusta trabajar muchísimo con mis atletas y que hoy específicamente te lo quiero platicar porque lo estoy utilizando muchas veces en este espacio. Hablo de grandes mentes del deporte, hablo de ciertas cosas de actualidad y obviamente voy a hablar de una gran atleta, pero también una gran entrenadora. Ese va a ser el referente, ¿no? De quien escuché precisamente esto de la regla de las 24 horas, pero hoy quiero poner tal cual a mi persona como el caso de alguna forma personal o el caso de estudio del episodio del día de hoy. ¿Por qué? Porque hace un par de días tuve una competencia, tuve un medio maratón. Para los que me conocen y para los que han seguido ya también este espacio en diferentes episodios, pues saben que me gusta mucho correr, que soy un apasionado del running, que me gusta pues de todo, ¿no? Todo tipo de carreras, desde los 5K, los 10K, los 21K, el maratón, y también ya he tenido la oportunidad de correr un ultramaratón, y la verdad es que soy un apasionado de lo mismo, no solamente por la actividad, no solamente por la posibilidad de mover mi cuerpo, sino siempre digo que después de haber sido deportista desde muy pequeño, que empecé a competir en el tenis, pero cuando me gradué en la universidad, y decidí tomar como trayectoria, decidí tomar como carrera el ser un entrenador mental, sí sentía como la necesidad o sentía como este deseo de tener un espacio en donde yo pudiera poner a prueba a mi mente en los momentos de dificultad, en los momentos de incomodidad, en los momentitos de dolor, ante otra vez las emociones de la presión, los nervios y todo esto, y adopté, por así decirlo, el running como esa actividad, y poco a poco, y conforme han ido pasando los años, pues le he dado un poco más de seriedad, si se vale ese término, de verdaderamente ponerme pues nuevas metas, nuevas marcas, nuevos límites que de alguna forma verdaderamente me llevan a comprometerme, a ser muy disciplinado, a verdaderamente impulsar una mentalidad de crecimiento. Y pues periodo, en estos últimos meses, estoy entrenando para un maratón el 26 de octubre, en donde voy a intentar correr por primera vez el maratón por debajo de 3 horas. Y hace un par de días, perdón, tuve pues una carrera, un 21K que de alguna manera pues era una prueba, era parte de mi entrenamiento, pero para mí era muy importante el ver si podía correr esos 21 kilómetros por debajo de la hora y media, que era algo que no había hecho a lo largo de mi vida, pero más importante, es decir, sería como romper un nuevo paradigma, romper una nueva marca, romper un nuevo límite personal. Y digo, como lo he explicado en otros videos, correr el medio maratón por debajo de 21 kilómetros no es algo fácil, porque de entrada tienes que correr a 4:15. Ese es el ritmo en el que tienes que correr un kilómetro, 4:15, que ya es una velocidad bastante considerable. Y pues obviamente hay muchísimas, muchísimas, muchísimas personas alrededor del mundo, incluso que pueden hacer running o que hacen estas carreras, que no logran estas marcas. O sea, requiere verdaderamente de un entrenamiento, de dedicación, de disciplina, de técnica, de repetición a fin de cuentas. Pero bueno, tampoco es una marca élite ni de alto rendimiento, ni mucho menos. También hay muchas personas que logran esa marca, pero bueno, de entrada es un buen estándar el estar abajo de una hora y media. Pero sobre todo, aquí lo importante es que si yo quiero correr el maratón por debajo de 3 horas, que más o menos está en los mismos criterios o en la misma edición que te estaba compartiendo hace un momentito, bueno, pues correr esos 21 kilómetros en 1 hora 30, pues obviamente pues vas en un buen camino, ¿no? Yo todavía tengo 3 meses, un poquito menos de 3 meses para prepararme para ese maratón, pero pues era importante tener como este check, ¿no? Bueno, vamos por buen camino. Y hace un par de días tuve este medio maratón. La verdad es que fue un medio maratón muy bueno, que disfruté mucho. Fue aquí en la ciudad de Querétaro, que es mi lugar de residencia.
Y pues yo sentía que estaba preparado, había hecho un muy buen entrenamiento y era hora de ponerlo a prueba en una ruta verdaderamente complicada. Las rutas aquí en Querétaro, pues, simplemente por cómo es la ciudad, no son rutas fáciles, tienen muchas subidas. Estamos a 1800 más o menos metros arriba del nivel del mar y subirías alrededor, la ruta tenía subidas que llegabas a de repente subir 200 metros más, ¿no? Y pues componentes, ¿no? De precisamente subidas y bajadas. Entonces había que marcar un buen ritmo, mantener ese buen ritmo, tener mucha estrategia en las subidas, aprovechar mucho las bajadas definitivamente, pero sí, no era una ruta fácil, pero era una ruta que de alguna forma sabía que se le podía hacer. Y otro componente que fue un poquito complejo fue que había muchas personas, sobre todo era una carrera donde lanzaron tres categorías, los 8, lanzaron también los 14 kilómetros y los 21 kilómetros. Entonces hubo un momento en donde en el retorno de los 14 y no se diga en el retorno de los 8, te empezabas a encontrar a muchísimas personas rezagadas en la ruta y que había que rebasarlas por izquierda, por derecha, había que abrirse, había que hacer cambios de ritmo y eso, y no solamente eso es desgaste para las piernas, sino que también siempre cuando uno corre, y aquí tips para corredores, hay que intentar seguir la línea recta, ¿no? Hay que intentar ir en un solo camino, no ir zigzagueando. En esta ocasión era muy difícil el no zigzaguear porque eran demasiadas personas y no había verdaderamente esta cultura de estar corriendo para abrir el carril a las personas que van un poco más rápido. Entonces en esta ocasión no era posible, pero bueno, hay que intentar no zigzaguear porque sumas metros y evidentemente el movimiento de las piernas para poder hacer ese zigzag, pues también estás generando acumulación de fuerza, estás sumando acumulación de cansancio. Esos dos componentes lo hicieron verdaderamente interesante, fue un reto que era también complejo, insisto, nunca lo había logrado en mi vida. Y bueno, al final, y aquí lo importante es ya cuando me acercaba a la meta, que faltaban 2 kilómetros, me di cuenta que tenía que correr lo más rápido posible, ¿no? Terminé corriendo los últimos 2 kilómetros, si no mal recuerdo, en 3:40, 3:44 y 3:37 más o menos, entonces muy rápido, eso fue muy bueno, llegar todavía con fuerza para poder hacer un cierre. Y al final el reloj en tiempo, ahora sí que el tiempo oficial fue de 1 hora 30 minutos con 7 segundos. Es decir, me quedé a 8 segunditos de poder ver en mi tiempo 1 hora 29. Ahora, por mucho, pues podríamos decir, bueno, Manolo, dijiste que querías correr por debajo de la hora y media y no lo lograste porque hiciste 1 hora 30 minutos con 7 segundos. Sí, sí, lo podemos ver de alguna forma de esa manera, pero la verdad es que yo me fui muy satisfecho, muy contento, porque aparte es parte solamente de un entrenamiento, pero más allá de eso, pues las condiciones de la ruta, que claramente voy en camino, y bueno, o sea, yo me fui muy contento y muy satisfecho, y sabiendo que a lo mejor en una ruta más plana, un poquito más amigable, sin duda ese tiempo se puede bajar y se puede bajar mucho. Entonces, la verdad es que yo me fui con un gran éxito y adicionalmente hay algo que decir que porque también fue tan satisfactorio porque a fin de cuentas fue mi récord personal de los 21 kilómetros. Y es justo ahí donde me quiero centrar, no se me olvida el tema principal pues de este episodio de Mentes Olímpicas Podcast, porque ahí es donde entra precisamente este componente de la ley o la regla de las 24 horas. Y es un concepto que le aprendí, viene en esta serie documental que se llama The Playbook en inglés, no me acuerdo cómo se le pusieron en español, pero son las reglas de los entrenadores para la vida. Está disponible en Netflix, de hecho el contenido es original de Netflix, entonces no lo han de haber quitado ni mucho menos. Y esta serie documental se trata, si no mal recuerdo, de 5 entrenadores que te van diciendo cuáles son como sus 4, sus 5, sus 6 reglas de la vida que lo rigen mucho en el terreno deportivo, porque vemos entrenadores de fútbol, vemos entrenadores de básquetbol, vemos un entrenador de tenis y vemos una entrenadora de fútbol soccer, ¿no? Y entonces ellos van platicando, ¿no? Un poquito de su vida, de su historia con el deporte. Ahora son entrenadores y muchas de estas reglas, como sus valores o sus lineamientos como coaches, bueno, lo rigen en el terreno deportivo, pero también lo interesante y mucho de lo que es este espacio, a fin de cuentas, es de cómo trasladamos esto a nuestra vida personal.
a nuestro desempeño en el trabajo, a nuestro desempeño como personas, a nuestro desempeño como familia, a donde lo quieras llevar. Y entonces este capítulo se trata precisamente de la entrenadora Dawn Staley, que ella de entrada fue jugadora de básquetbol, si no mal recuerdo, colegial, y creo que también llegó a jugar básquetbol profesional, pero después se hizo entrenadora y es una legendaria, pero legendaria entrenadora de la Universidad de Carolina del Sur. O sea, ha tenido el puesto, no sé si actualmente lo mantiene, creo que sí, pero por muchísimos años ha sido la entrenadora en un proceso muy, muy largo. Y ahí ella dice que una de sus reglas esenciales, tanto para su equipo como para ella y para la vida, es la regla de las 24 horas. ¿Y de qué se trata la regla de las 24 horas? Es dar un espacio controlado para procesar emociones intensas sin tomar decisiones impulsivas ni caer en excesos de euforia o frustración. Es decir, que la regla de las 24 horas se trata que después de tener un partido, una competencia, una carrera, como en este caso, bueno, por lo general tienes dos resultados. Puede ser el resultado de que ganaste, de que triunfaste, de que cumpliste tu objetivo, de que cumpliste tu meta, o puede ser una derrota, un fracaso, un intento fallido por hacer de alguna manera lo que fuera. Y entonces cuando eso pasa para esta entrenadora en uno de sus partidos, y porque imaginemos que es un partido importante, entonces ella le dice a sus jugadoras que tienen 24 horas. En el caso de que haya sido para ganar, ok, tienes 24 horas para celebrar, para gritar, para ir a bailar, para incluso a lo mejor darte ciertas licencias, ¿no? El domingo por ahí me abrí me había cuidado mucho en esas semanas y de ese día, después de este esfuerzo, pues me abrí ahí un par de cervecitas y entonces te das este tipo de oportunidades, celebras, disfrutas, descansas, lo que fuera, y si pensamos en atletas más jóvenes, incluso, ¿no? De ir a de ir a celebrarlo, pero lo importante aquí es tienes esas 24 horas para hacer en ese tiempo lo que quieras, evidentemente con límites, y después de esas 24 horas, ¿qué tiene que pasar? Regresamos a trabajar, regresamos al proceso. Entendemos que ese triunfo es solamente parte de algo, no lo exageramos, no generamos un apego hacia el mismo para sentirnos bien, sino que solamente dejamos que estas emociones que naturalmente llegan por lograr algo importante surjan en nosotros, convivan con nosotros, pero después regresamos al trabajo. Y entonces por eso este día yo les quería platicar de la regla de las 24 horas, porque justo para mí pues, fue un desempeño muy alto, puede ser que haya sido uno de los desempeños más altos que he tenido, insisto, guardando toda proporción con lo que es la élite, con lo que es el alto desempeño, pero si de entrada, esto es algo que no había hecho en mi vida, corro más rápido a mis 41 años que de repente cuando pues entrenaba mucho más horas, cuando tenía 20, cuando tenía 22 años, cuando tenía 18 definitivamente. Entonces, a pesar de la edad, hoy con mi cuerpo puedo hacer cosas que nunca hubiera imaginado. Y de igual, cuando tú vas viendo el trayecto, y esto para los que son runners, pues cuando vas viendo el proceso que has tenido, pues yo me acuerdo cuando para mí correr rápido era pues bajarle a la caminadora de 6, ¿no? Cuando lograbas estar en 5:50, 5:40, 5:30, ¿no? O sea, eso ya era como muy rápido y te costaba mucho trabajo mantenerlo. Y después buscar correr abajo de sub 5, un 10K, por ejemplo, ¿no? Estar abajo de 50 minutos en un 10K, pues ya también como que era un logro muy significativo. Pero insisto, momentitos en donde 6:30 se te hacía a lo mejor un tiempo pues muy demandante y todos los que pues adoptamos el running, pues pasamos por eso. Y entonces cuando vas viendo el proceso y te das dando cuenta de, órale, ¿no? Ahora esa velocidad que antes para mí era volar, pues hoy la veo como a lo mejor como una velocidad de zona 2. Y entonces ahí es donde ves el progreso y vas avanzando y vas viendo tus objetivos y por supuesto vienen todas estas emociones, porque he dicho, más allá de que yo no estoy ganando nada, no estoy compitiendo nada, pues para mí correr es seguirme conociendo, algo que estuve mencionando mucho a lo largo de las semanas, ¿por qué correr y por qué seguir poniendo a prueba mi cuerpo y mi mente? Y no solamente correr como de recreación o disfrutarlo, que también se vale, ¿no? Hay gente que le encanta correr lento, ¿no? Y se mete pues a alguna de estas carreras y no sé, te va a correr a un ritmo de 7, muy relajado, muy tranquilo, disfrutando, platicando, viendo el entorno, viendo la ciudad.
lo que fuera, y también se vale, por supuesto, porque eso es lo que buscan. Para mí en lo particular, el convivir con la incomodidad, el descubrir de qué es capaz mi cuerpo, el ver qué tanto más, curiosear sobre qué tanto más puedo mejorar, es verdaderamente algo que me llena muchísimo. Entonces, bueno, era un domingo importante para mí. Yo le di esa importancia precisamente en este camino de seguir conociéndome y conocer de qué soy capaz y haber tenido este tiempo, a pesar de que 8 segunditos no pude bajar de 1 hora 30, pero insisto, sé que lo puedo hacer con que la ruta fuera un poquito más amigable y con condiciones un poquito distintas. Es decir, me fui con un gran sabor de boca, me fui con un gran triunfo y bueno, vino todas estas emociones, pero hay que regresar a la parte de solamente es una parte del camino y como dice la entrenadora de la Universidad de California del Sur, pues hay que regresar a trabajar. 24 horas de una victoria a una derrota y seguimos adelante. 24 horas, your victory, para de alguna forma disfrutar tu victoria o agonizar un poquito en la derrota, pero solo 24 horas y hay que regresar. Y ahorita voy a la parte de la derrota. Pero bueno, en esta ocasión me tocó irme con una satisfacción. También en el running me he llevado también insatisfacciones, que es lo mismo, ¿no? O sea, lo único que te dicen es que quieres mejorar, que hay que aprender, que hay que tomar la información y seguir adelante, ¿no? Ver en qué tenemos que mejorar. Pero bueno, en esta ocasión me fui muy satisfecho. Finalmente, ¿no? Pasar a la otra parte. Creo que también es una parte importante y también como yo les decía, esto lo importante es cómo aplicamos esto en, pues, ¿no? en nuestras historias de vida, ¿no? En lo que sí hacemos, un poquito más, pues para lo que no somos atletas de élite. Y justo esta semana, de la cara, ¿no? Justo de la mano, coincidencia de que tuve este pequeño gran triunfo, para mí, también tuve por ahí una derrota. Un proyecto que de alguna forma me ilusionaba y que por diferentes situaciones no se dio. Y la idea es aplicar exactamente lo mismo. Duele, ¿no? Genera ciertas emociones, genera, pues a lo mejor confusión, dudas, un poquito de desazón. Pero lo mismo, se vale tener esas emociones porque esas emociones son sabias, están ahí por algo, cumplen ciertas funciones, te hacen reflexionar, te hacen valorar, te hacen cuestionarte, te hacen entender que hay cosas que tienes que mejorar o cuál es el camino a seguir. Pero una vez que sentimos estas emociones y que les damos ese espacio y que convivimos un poquito con ellas, pues simplemente hay que regresar al trabajo. Y esa es la regla de las 24 horas. Entonces, les leo simplemente para terminar un poquito más de lo que preparé sobre esto. Ya habíamos platicado, ¿no? De que puede ser una victoria, una derrota, pero después de una competencia tienes 24 horas para sentir lo que tengas que sentir. Ganar, disfrutarlo. Si perdiste, sentir la frustración. Se vale celebrar, comparte, emocionate. Llora, reflexiona, enójate si hace falta. Pero pasadas esas 24 horas, volver al presente. Evaluar objetivamente lo que ocurrió. Ahí hacemos el análisis de desempeño. Justo el episodio anterior se trataba de análisis de desempeño. Extraer aprendizajes concretos y retomar la rutina de trabajo con un enfoque renovado a eso que tienes que mejorar. ¿Para qué sirve? Evitar que el resultado te defina por completo. No eres tan bueno cuando lo logras, no eres tan malo cuando no lo logras. Entrenar la regulación emocional y fomentar una mentalidad de proceso y largo plazo. Las cosas que valen la pena son a largo plazo. Refuerza la disciplina emocional. Y bueno, es ideal, sí, para deportistas, para competidores, pero también, por ejemplo, para estudiantes cuando tienen exámenes o para personas que nos desempeñamos o simplemente incluso también cometemos errores en nuestra vida personal. Entonces ya lo saben, esta es la regla de las 24 horas, hay que aplicarla, se vale sentir, pero hay que regresar al presente y nos vemos en el próximo episodio de Mentes Olímpicas Podcast.